Hola, mil bendiciones. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Que su amor y su misericordia les alcance. Que el Señor le dé su sabiduría que viene de lo alto. Para que hoy puedan entender y comprender y tener una revelación real de lo que el Señor quiere compartir. Yo le pido al Dios de lo alto, a nuestro Padre Celestial, que le cubra con su sangre preciosa, esa que derramó Jesús en la cruz por ti y por mí. Que el Señor abra sus ojos espirituales y sus oídos para que ustedes puedan verlo y escucharlo a través de cada versículo que compartimos hoy. Pues traigo la palabra y como ya saben, yo comparto diferentes versiones. Que el Señor pueda depositar hoy una revelación real en sus corazones para que así lo puedan compartir con otros. Aquí estoy nuevamente porque tengo otra palabra que recordé de aquel sueño que el Señor me dio en febrero 12 de este mismo año, donde yo veía las palabras en grande, en blanco, en el cielo. Y esta palabra que el Señor puso en mi corazón y me dio ese día es comunión. Comunión. ¿Qué es la comunión? Vamos a poder escudriñar la palabra hoy para poder entender un poquito más. ¿O será que realmente la comunión es simplemente ir a la iglesia sábado o domingo, todos los días, por ejemplo, algunos que van a misa todos los días? ¿Será que simplemente la comunión significa ir a comer el pan y el vino a la iglesia o al templo o donde tú te congregues? ¿Será que realmente ese es el significado de la comunión? Entonces yo quiero que podamos escudriñar la palabra, no que simplemente cojan mi opinión, la tomen y la lleven al corazón o no, sino que ustedes puedan coger la palabra de Dios y llevarla dentro de ustedes. Y eventualmente que dé frutos, y fruto en abundancia. Ese es mi deseo mayor con estos videos, con este compartimiento, que espero que ustedes puedan detenidamente tener sus lápices, sus libretas, para que puedan tomar notas de los versículos que vamos a compartir hoy. Y si es posible, si esto le toca, compártalo con algún familiar, con amistades. Nada que ver conmigo, pero que la palabra llegue a donde tenga que llegar. El Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo. Yo solamente soy un puente. Pues le pido al Señor que en este día le cubra con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz por ti y por mí. Le pido al Padre, nuevamente de lo alto, que abra sus ojos espirituales y sus oídos para que ustedes puedan verlo y escucharlo a través de cada versículo que vamos a compartir en este día. Señor, te doy gracias por cada persona que está escuchando este video o de la forma que lo vea, Señor. Que tú toques sus corazones, Jesús, y le ponga alegría en ellos, Señor amado. Te doy gracias porque sé que tú me estás escuchando, Señor, y siempre me escucha. Gracias, Padre amado. Entonces, esta palabra que voy a comunicarle hoy es una de las palabras, es la número 5 que el Señor me dio en un sueño en febrero 12 del 2021, de este año que estamos. El Señor me dio este sueño y en el cielo yo veía estas palabras en blanco y al momento, pues cuando desperté después, yo no recordaba exactamente. Y poco a poco pude ir recordando. Entonces, esta es la número 5 de la palabra que el Señor me regaló. Y quiero que podamos estudiar un poquito más de lo que es la comunión con Dios. La comunión con Dios, con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Que no es simplemente ir a la iglesia y comulgar, pero es un poquito más profundo y más íntimo. Es una relación que tenemos con el Padre y podemos comunicarnos con Él. Ese es mi deseo mayor, que ustedes puedan conseguir esa revelación real de lo que significa tener comunión con Dios. Entonces, mientras yo buscaba en el diccionario de la lengua española, encontré que el significado de la comunión lo describen de esta manera. La comunión es un hecho de tener algo en común con otra persona, de compartir ideas o un aspecto o cualquier otra cosa que puedan tener en común. Pero lo que me pareció bastante interesante, porque sabemos que cuando se trata del aspecto, o sea, cuando estamos hablando de que nos podemos parecer o tenemos en común,
si recordamos, y según lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 26, Él no habla de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así fue que lo dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, tenemos esa común, o esa comunidad, o esa comunión con Él porque nos parecemos a Él. Nos hicieron a su imagen y a su semejanza. Entonces, tenemos eso en común, por decirlo así. Pero también en el diccionario del Merriam-Webster nos lo explican de esta manera. La comunión es un sacramento cristiano donde se celebra la consagración del pan y el vino como conmemoración de la muerte de Jesús. Es un símbolo de una unión espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo sabemos también a través de la palabra. Porque nos confirma en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26, donde se dice, porque todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces podemos darnos cuenta que esa definición también significa recordar, conmemorar lo que es la muerte de Jesús. Entonces, sabiendo esas cosas, podemos deducir que la comunión es un constante recordar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Es una unión espiritual donde estamos conscientes de su presencia en nosotros. Y esto también lo podemos ver claro cuando Juan, en su libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, donde él nos dice, lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo. Qué bonito es saber eso. Qué bonito poder saber que la palabra misma nos habla de esto. Y realmente cuando yo vi esa palabra en el cielo, recuerdo ahora que yo no sabía realmente en ese momento cuando desperté. Claro, estaba un poquito confusa, pero no sabía que el Señor me estaba dando palabras claves que estaban en su palabra como tal. O sea, para mí, eran palabras clave, pero yo no sabía en ese momento, hasta que comencé a estudiarla cada una, a través de ese tiempo. Estamos hablando de febrero aquí, estamos ya casi a final de marzo, de abril. Y según fui estudiando cada palabra, me fui dando cuenta que realmente no eran simplemente clave. Él me estaba dando y me estaba enseñando y comunicando su propia palabra. Y esto muchas veces es lo que pasa cuando te mantiene en comunión con Él constantemente. Él te da revelaciones que tú ni siquiera te puedes imaginar. Bueno, la misma palabra dice, ojo no ha visto ni oído escuchado las cosas que el Señor tiene para nosotros. Me llega a la mente ahora. Entonces es bonito poder saber todo eso. Y como le dije, yo pues al principio no sabía, ni tampoco recordaba cada palabra, pero en la obediencia uno va escudriñando más y el Señor le va revelando cada día más. Entonces es como dar un paso en fe y luego pues va poniendo todo en su lugar. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Qué bello es el Señor. Entonces nos dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto es un llamado, mi gente. La comunión con Dios es un llamado. No solamente es que yo decido, me voy a comunicar con Dios hoy porque lo necesito. No es así de simple. O voy a ir a la iglesia y recibo la comunión. No es así, señores. Tenemos que tener esa intimidad con Él día a día. Entonces quiero que quede algo claro, que la comunión con Dios no solo es ir, vuelvo y le digo, a la iglesia o recibir el pan y el vino y sentir que cumplir con un mandato religioso o con una tradición de nuestros antepasados. Cuando vamos a la iglesia, sábado o domingo o en alguna fiesta litúrgica, eso no es solamente el significado o realmente lo que está detrás de la comunión con Dios. Es algo mucho más profundo. Sí debemos conmemorar eso, sí, porque la palabra lo dice. Pero es algo más profundo que debemos de llevar en nuestra intimidad. Entonces aquí
En los versículos que he compartido podemos ver, en los poquitos versículos que he compartido, podemos ver y entender claramente que la comunión con nuestro Señor es un llamamiento. Lo que dice aquí arriba en Primera de Corintios, perdón, era en Primera de Juan, capítulo 1, 23, del 1 al 3. Es un llamado. Es un llamado, perdón, que no era en Primera de Juan, es en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Es un llamado, la comunión con Dios es un llamado. Discúlpenme, es un llamado. Y debemos tener eso claro y entender que te toca tanto a ti como a mí aprender a escuchar la voz de Dios y poder comunicarnos, no solamente cuando tenemos una necesidad, pero día a día. Entonces, para que entienda un poquito mejor, es lo que nos explica Pablo en su carta a los Corintios. Dice, desarrollar una relación íntima con Dios es un tiempo personal. O sea, tú tienes que sacar de tu tiempo. Y fuera de la iglesia. Es imprescindible también. No solamente en la iglesia, porque eso es necesario. Tenemos que congregarnos. Eso no hay duda. La palabra es clara cuando lo dice. Debemos de congregarnos. Pero tú necesitas un tiempo personal con tu Creador. Un tiempo personal. Donde tú digas, bueno, yo sé que la mayoría de personas dicen, bueno, pero yo no tengo tiempo. Bueno, el tiempo ya está hecho. Entonces, debemos de sacarlo. Sea que lo hagamos en la mañana o en la noche o a la hora que el Señor ponga en tu corazón. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Entonces, seguimos. Nos dice, la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tan imprescindible como el aire que respiramos o como el comer diariamente. Y esto nos recuerda básicamente la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 4, que nos dice el mismo Jesús cuando está siendo tentado por el enemigo o por el tentador o por el diablo, como tú le quieras llamar. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre. Y eso lo vamos a leer. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Yo te glorifico, Jesús. Entonces vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 4. Pero Jesús les respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ven, necesitamos su palabra para poder comunicarnos con Él, para poder vivir en Él y estar en Él. Lo mismo de este versículo fue que Dios le había dicho en el Viejo Testamento, si ustedes lo buscan, a los israelitas cuando ellos estaban en el desierto, que pasaron 40 años en el desierto. Entonces, en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3, pueden encontrar esto también, donde donde lo dice, no solo del pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando Jesús fue tentado, podemos notar que Él no le dio opinión al enemigo. Él le dijo, escrito está. Escrito está. Entonces, que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es importante escudriñar la palabra. Es importante conocerla. O sea, no todos vamos a ser perfeccionados en aprender cada versículo, cada capítulo de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener ese conocimiento. Tenemos que leerla. Y también pedir revelación y entendimiento, porque a veces cualquiera puede leer o escucharlo, pero tú tienes que tener la revelación y el conocimiento de lo que Dios nos está queriendo decir a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando mantenemos una constante comunión con el Señor en el día a día, crecemos en su sabiduría y podemos contar con su apoyo y pronta ayuda a nuestras oraciones. Sí, estamos llamados a recordar la comunión
en el pan y el vino y llevarlo en la memoria, como se nos dice en Lucas 22:19. Cuando ustedes tengan tiempo, por favor, léanlo para que puedan confirmarlo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo de 6 al 7. Eso lo vamos a leer. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres digno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Papá Dios. Gracias, Padre eterno. Entonces, aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bello es el Señor. Qué bello es el Señor. Entonces, cuando andamos en comunión con Él, además de todo eso, estamos protegidos y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y Él no perdona nuestros pecados. Entonces, el comulgar, como le dije, no es suficiente para andar en comunión, sino que debemos practicar la verdad. Debemos practicar la verdad para andar en su luz y en comunión con los unos con los otros. Así que seremos limpios de nuestros pecados por su sangre. Eso hace también la comunión, cuando tú te mantienes día a día comunicándote con Él, hablando con Él, adorando su santo nombre. Esto me recuerda algo que yo me gusta bastante decirle al Señor, creo que está en Apocalipsis o Revelación, y es donde los ángeles le están adorando al Señor y dicen: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Y ellos repetían eso, y los 24 ancianos. Qué bello es el Señor, qué bello es el Señor, qué bello es el Señor. Como les dije, la comunión es algo más que simplemente comulgar, lo cual es importante, pero más importante es vivir diariamente en su divina presencia. Es poder comunicarse directamente con la fuente de vida, que es Él. Jesús es la fuente de vida. Por esto es necesario estudiar y escudriñar las escrituras constantemente. O sea, no solamente cuando tú lo necesitas. Entonces, a través de eso podemos saber que su misericordia, dice la palabra, que se renueva cada mañana. Y eso lo puedes encontrar en Lamentación, capítulo 3, versículo 23. Cada mañana se renueva su misericordia. Eso también tú lo puedes obtener a través de la comunión diaria con Él. Misericordia diariamente. Y esto me recuerda el versículo donde nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esto está en Juan, capítulo 10, versículo 27. Entonces, nosotros los creyentes somos las ovejas de Cristo. Somos sus ovejas. Somos sus ovejas. Entonces, ¿qué dice Él? Que sus ovejas lo conocen. Que oyen su voz. Y Él la conoce. Entonces, si tú y yo somos sus ovejas, porque creemos en Cristo Jesús, conocemos su voz y lo escuchamos. Sabemos distinguir su voz de la voz del enemigo, de la voz de la carne. Cuando Dios no habla, podemos entenderlo más claramente. Y todo esto lo podemos obtener a través de la comunión diaria con Él. Ahora te pregunto, y no te ofendas, y quiero que tú no me tienes que contestar, quiero que esto tú lo hables con Dios en tu tiempo con Él. Y mi pregunta es, con esta interrogativa, ¿conoces tú la voz de Dios? ¿Sabes tú cuando Dios te está hablando? No sé, como te dije, no me tiene que contestar a mí, pero medítalo en la presencia del Señor.
Medita a ver si realmente tú puedes escuchar la voz de Dios. ¿Sabes tú cuando Dios te está hablando? Y si tu contestación es sí y honesta ante los ojos de Dios, solamente tú lo sabes, perfecto. Tú puedes decir que tú tienes comunión con Dios bastante seguido. Muchas personas los tienen diariamente. Pero si tu respuesta con Dios es que no, o estás inseguro o insegura, o tienes algunas dudas, entonces yo te puedo decir que quizás tú necesites más comunión con el Señor. Porque a través de la comunión con Él, tú puedes obtener ese conocimiento de cuando Él te habla. Gloria a Dios. Entonces, si te falta esa comunión con Dios, o si te falta saber cuando Él te habla, porque muchas personas yo lo he escuchado que dicen, no, pero Dios no me habla a mí. Sí, Dios no habla cada día. Lo que pasa es que como estamos tan busy o tan preocupados con las dificultades del mundo o con los ajetreos del mundo, no tomamos el tiempo de escucharle o de ponerle atención. Hasta la naturaleza no habla el Señor. Entonces, vamos a ver que esto está claro en el versículo anterior, cuando Él nos dice, sus ovejas. Vuelvo y digo, somos tú y yo que creemos en Cristo Jesús. Escuchamos su voz. Nosotros le oímos. Entonces, si tú no lo escuchas, tienes que buscar su presencia. Si tú no le escuchas, tienes que buscar su presencia. Tienes que buscarlo en el secreto, en tu tiempo con Él, en tu tiempo personal. No solamente cuando tú vas a la iglesia, en tu tiempo personal con el Señor. Entonces, para esto, te repito, es imprescindible apartar tiempo personal para comunicarte con Dios. No solo para pedirle o quejarte o contarle cómo te va, sino para adorarle, para alabarle, glorificar su santo nombre. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Te puedes postrar ante su presencia, tal como eres. Tú puedes venir a Él tal como tú estás. Tú no tienes que esperar a ser santo o esperar a estar 100% bien o esperar, un día si el Señor me llama. No, ahora mismo tú puedes tomar el tiempo, hoy, y venir ante la presencia del Señor. Incluso está en el carro, un momento en el trabajo, puedes ir al baño si necesitas ir al baño. O sea, buscar la presencia del Señor es importante en el día a día. Es mejor para poder escucharlo cuando uno no está acostumbrado a que tú tengas un tiempo específico con Él, sea temprano en la mañana o en la tarde, en tu tiempo libre, donde todo esté calladito, donde no haya niños tal vez gritando, donde tú tengas un tiempo. Y vuelvo y te digo, muchas personas dicen, pero yo no tengo el tiempo, pero sí, el tiempo ya está hecho. El tiempo ya está hecho. Entonces, por ejemplo, algo que yo hago, y no es para que nadie haga esto, simplemente para darte un ejemplo, algo que yo hago es que me levanto entre las 5 y 15 de la mañana. A veces yo, lamentablemente, pues cuando suena la alarma, la apago y me quedo un ratito más. Eso es un error. lo reconozco, es un error. Entonces, otra cosa que también les recomiendo, si quieren tratarlo, es que pongan el teléfono o la alarma lejos de donde ustedes puedan alcanzar en la cama. Me ha pasado que lo pongo ahí cerca de la cama y lo agarro y sin darme cuenta con el sueño lo apago. Lo mejor sería ponerlos lejos donde tú te tengas que parar. Y yo me he dado cuenta que cuando me paro, ni sueño tengo. Entonces es una táctica que yo uso para poder levantarme temprano. Yo lo hago usualmente de lunes a viernes. Por lo general, batallo un poquito entre sábado y domingo. Pero el Señor conoce mi corazón. El Señor conoce mi corazón. Entonces, a veces uno piensa, o por ejemplo, ustedes quisieran hacerlo todos los días. ¿Se puede? Claro que sí que se puede. Por ejemplo, si yo no me levanto temprano sábado y domingo, lo que hago es que lo hago un poquito más tarde.
Lo importante es seguir conectado, es que no te desconectes del Señor, es que no te desconectes en el día a día. Esa es la importancia. La comunión con Él es una cosa que es como tú tener un esposo, un novio o lo que tú quieras, o un hijo, o una amistad de que tú siempre hablas con ellos. Así mismo es la comunicación con el Señor. Tener comunión con Él es estar el día a día hablando con Él. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, que me levanto, como le dije, yo vengo, lo primero que hago usualmente es leer el Padre Nuestro. Obviamente, como lo sé de memoria, a veces no voy a la Biblia. Y uso mucho el Salmo 25, versículos 4 y 5. Esas son usualmente las primeras cosas que hago. En lo que voy haciendo eso, por lo general me llegan canciones a la mente o al corazón y comienzo a cantar. Otras veces comienzo dándole gracias. Gracias, Señor, porque me ha dado la vida. Gracias por mis hijos, mi casa, mi hogar, por lo que sea. Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Otras veces comienzo adorando a través de lenguas o cantando a través de lenguas. Y son diferentes formas que las personas pueden usar para poderse comunicar con el Señor. Pero ese tiempo yo lo uso para Él. Ese tiempo yo no vengo, por lo general, yo no entro, ay Señor, necesito que tú me regales esto, que tú me des, o mira esto, mira lo otro. No vengo con problemas. Vengo adorándole, vengo exaltándole, sabiendo que yo ante Él soy nada, reconociendo que yo lo necesito a Él para todo, hasta para respirar. Entonces yo vengo en esa postura de que yo tengo la necesidad de Él, yo tengo esa necesidad de comunicarme con Él. Y eso usualmente te ayuda en el día entero, esa comunión. Vuelvo y digo, me pongo a cantar, a alabar al Señor. Muchas veces pongo música, a veces simplemente voy cantando lo que el Señor me dije en mi mente. Y esas son algunas de las formas que yo hago, de la forma que yo me comunico en la mañana con el Señor. Otras veces también lo que hago es que puedo abrir la Biblia y leer un versículo y trato de meditar a ver qué es lo que el Señor me quiere dejar saber. Y pues casi ya al final, a veces duro horas, a veces de 5 a 6. Pero por ejemplo, yo tengo varias cosas que hago. Por ejemplo, el martes tengo oraciones con unas muchachas de 6 a 7. Entonces, de 5 a 6 es mi tiempo real con Dios. Aunque yo sigo, pero ese es mi tiempo más contrito con Él. Los miércoles tenemos lo que es un grupo de enseñar a las personas a escuchar la voz de Dios. Ese lo hagamos en inglés. También es de 6 de la mañana a 7. Pero quiero que sepan que, por ejemplo, yo me levanto a esa hora. Hay personas, por ejemplo, una de las muchachas que oramos los miércoles, que le enseñamos a la persona a escuchar la voz de Dios. El grupo se llama Say Something, di algo. Y son algunas llaves de cómo comunicarte con Dios y cómo escucharlo y aprender a escucharlo. Una señora vive en Texas y allá son varias horas antes que nosotros. Entonces ella se levanta mucho más temprano que yo todavía para ya poder darle ese tiempo al Señor. Y es bonito saber eso. Es hermoso poder dedicarle tiempo al Señor. Yo no te puedo decir que siempre fue así. Esto pasó a través de los años. Pero siempre tuve, eso sí recuerdo, desde el principio cuando comencé con el Señor, siempre me llamó en la madrugada. No me levantaba todos los días, pero siempre el Señor me ha llamado a la madrugada. Entonces para mí eso es importante, seguir lo que el Espíritu Santo ya me ha llamado a hacer. Entonces son algunas de las cosas que yo hago. Como te digo, tú no tienes que hacerla, pero esa es alguna idea de cómo yo me comunico con el Señor. Y como te digo, entonces al final, por ejemplo, yo intercedo por lo que el Señor ponga en mi corazón. Yo dejo guiarme por el Espíritu totalmente, por los misioneros, por la iglesia, por los presidentes, por lo que el Señor ponga en mi mente, por mis hijos, mi casa, mi hogar, mi esposo, por todo lo que sea que el Señor ponga en mi mente. Pero ya esto casi es a lo último. Casi ya a lo último de mi tiempo con el Señor es que entonces yo vengo con esas necesidades y no me centro en mí, porque esa no es la idea. El Señor conoce tus necesidades y Él conoce las mías. Sí, es bueno recordársela y decírsela, pero tú no vas a estar todos los días diciéndole lo mismo al Señor, porque el Señor, Él te escucha. Él te escucha.
y Él conoce. Dice la palabra que antes de que tú le pidas, Él ya sabe lo que tú necesitas. Entonces eso es bonito saberlo. A través de que tú vayas estudiando la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que hay cosas más importantes que simplemente pedirle para realmente uno sentirse completo y sentirse que está en comunión con Él. Pero qué bello es el Señor. Entonces, como le dije, yo no busco solamente al Señor para que Él me dé, o yo no busco al Señor solamente en momentos de dificultades. No, yo busco al Señor diario para que entonces cuando lleguen los momentos de dificultades, yo puedo venir a Él, yo puedo decirle la palabra, Señor, pero tú dices esto y esto en tu palabra, Señor. Yo confío en ti. Mi confianza está puesta en ti, Señor. Yo sé que tú eres mi roca, mi fortaleza. Yo sé que no va a haber arma forjada que pueda prosperar contra mí. Yo sé que toda palabra que se levante contra mí, yo sé que no va a prosperar. Yo sé que van a quedar callados. Toda mentira que venga contra mí. Entonces comienzo así en mis tiempos de necesidades. Pero como le digo, y eso es algo que yo tengo al día a día con el Señor. Entonces ya yo sé que cuando yo tengo una necesidad, Él va a contestar a esa necesidad. ¿Por qué? Porque ya yo he fomentado la comunión con Él. Entonces, quiero ver aquí que entonces dijo, algo que tenemos que entender también es que quiero decirle que cuando tú le pides al Señor, tú tienes que estar seguro que Él te va a contestar. Pero muchas veces Él no nos contesta de la forma que nosotros esperamos. Entonces, cuando tú tienes comunión y comunicación con Él diario, tú sabes que de la forma que Él te envíe la contestación, tu respuesta, esa es la que va. Esa es la que realmente Él quiere que sea, porque todo va a ser de acuerdo a su voluntad. O sea, nosotros no estamos aquí para convencer al Señor que haga por mí lo que yo quiero que Él haga. No, no, no. Él sabe lo mejor para tu vida y Él sabe lo mejor para la mía. Entonces, en la palabra de Dios dice que tus pensamientos y los míos están por debajo de los de Él. Los de Él están muy por encima de los nuestros. Entonces, eso quiere decir mucho. O sea, ya que sabemos esto de la comunión, sabemos que la comunión es un llamado y también se traduce como una necesidad de mantener una vía de comunión, de comunicación entre tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una vía de comunicación. En inglés dicen it's a two-way. Son una vía de ida y una vía de venida. Una comunicación directa de ti con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Con la tres divina persona, la divinidad. Entonces, es importante saber eso. Esto no debe ser la comunión con Dios no es una decisión que tú dices, ay, hoy yo no me siento bien, yo no quiero hablar con Dios. Porque Él no es una simple amistad tuya o un conocido que te llama por teléfono y tú dices, bueno, pero, ay, no quiero hablar con ella hoy o no quiero hablar con él. No, la comunión con Dios es una necesidad. Es una necesidad que está en lo más profundo y se va formando en tu corazón que tú, hasta para respirar, lo necesitas. Te das cuenta que para tomar cualquier decisión, hasta la más pequeña, tú necesitas comunicarte con Él y hablar con el Señor. Esto es lo que tú quieres que yo haga. Esto es realmente lo que tú quieres que yo haga. Y tienes que esperar a que Él te responda, claro está. Yo siempre le digo a las personas, nunca tome una decisión cuando tú tienes duda. El Señor tiene formas diferentes de contestar nuestras oraciones o nuestras peticiones. Y una de esas formas es cuando Él te da paz. Si el Señor te dio paz, camina en fe. Si tú estás indeciso, tómate el tiempo de seguir tratando de escuchar su voz. Tómate ese tiempo porque es importante poderse saber que fue Él que te dijo sí, camina o no camines hacia esa dirección. Por esto nos enseña en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para tú poder caminar con Él, tú tienes que tener esa comunicación y Él mismo te va a enseñar el camino correcto. Él es el que te da vida. Él es el que te va a enseñar. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, dice la palabra. Entonces debemos de mantenernos conectados a Él para poder sobrepasar las dificultades con fortaleza y con firmeza.
sabiendo que Él es nuestra roca. Veamos lo que se nos dice en Juan 15, del versículo 1 en adelante. Aquí veremos que la comunicación es igual que el permanecer en Cristo. Es estar conectado con la fuente de vida. Y esto lo vamos a leer en Juan capítulo 15, de versículo 1 en adelante. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Entonces nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo estoy en ustedes. Ninguna rama puede producir frutos por sí mismo. Si permanecen unidas a la vid, y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que permanece unido a mí el que no permanece unido a mí es arrojado fuera como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Qué bello es el Señor. Entonces tenemos que tener esa comunicación constante, tenemos que tener esa comunión constante, mantenerlo en Él, porque nosotros somos las ramas de la vid. Entonces, para poder dar fruto, para poder mantenernos en el camino correcto y poder dar poder ser usado al llamado para el que hemos sido llamados, por el camino que el Señor ya tiene destinado para nosotros. Entonces debemos de mantenernos conectados, debemos mantenernos en la roca, como le dije, porque realmente parados, firmes en Dios y en su palabra, porque si no, entonces lamentablemente no vamos a dar frutos en abundancia y podemos ser cortados. Entonces hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado con eso, porque a veces, la misma palabra lo dice, no todo aquel que diga Señor, Señor se salvará. Entonces hay que tener cuidado y poder saber que esa comunión con el Señor es necesaria. Es necesaria. Es así de simple. No es un hecho de que yo quiero, ¿será que yo puedo? ¿Será que yo debo? ¿Qué tú piensas? No. Esto es una necesidad. Tanto como lo es la comida y como es el aire que respiramos para poder vivir. Entonces deseo darle varios puntos. No es algo muy profundo, pero para que ustedes puedan cultivar un poquito la comunión con Dios. Entonces, deben de cultivar un hambre por las escrituras. Yo sé que no todo el mundo le gusta leer, pero busquen una forma fácil que ustedes puedan cada día ir leyendo, aunque sea un versículo, o coger, un libro de la palabra por mes o por semana, como el Espíritu Santo le deje sentir. O sea, no se lleven de lo que yo digo, déjense guiar por el Espíritu Santo, porque Él está para guiarnos a toda verdad. Entonces mediten en ella, eso es algo importante también. Muchas personas dicen, pero ¿cómo medito en la palabra de Dios? Eso es usualmente, de la forma que yo lo hago, es que yo leo la palabra por lo general y después trato de quedarme tranquila. A ver y escuchar a ver si el Señor me quiere decir algo. A ver qué yo entendí. Y pensar en lo que yo leí. Tratar de no tener ninguna distracción a mi alrededor. Y meditar en ella. Pensar qué es lo que tú me quieres decir, Señor. Y yo le pregunto muchas veces, Señor, ¿qué tú quieres que yo entienda de esta palabra que tú me diste hoy, Señor? Y me quedo ahí. Y la mayoría de veces el Señor me habla. El Señor me da revelación de lo que Él me quiere decir. Y eso a veces me ayuda en lo que yo necesito, las decisiones que necesito tomar en el día, o en la semana, o en el mes.
Entonces debemos de mantenernos conectados con la fuente de vida. Entonces la constante oración también nos ayuda a mantenernos en comunión con Él. Constante oración. Constante oración. En Efesios capítulo 6 también nos lo dice. Manténganse en la oración. Y oración no es solamente, como le dije antes, no es pedir. Tenemos que tener claro qué es realmente el significado de oración. Yo no voy a entrar en eso ahora porque estoy en esta palabra que el Señor me dio de comunión. Comunión con el Padre. Entonces, otra cosa que le quiero dejar en los puntos es, en los varios puntos que quiero comunicarles, es la adoración y la alabanza es imprescindible. Si tú me dices a mí, bueno, pero yo no sé cantar, no hay problema. Pon canciones en la tableta o en el celular y comienza a cantar. Entona como el Señor te deje entonar. Propon alabanzas, ponlas. Pues le doy gracias a Dios que me gusta cantar, aunque nada que ver que yo canto, pero yo canto hasta en el baño. Ay, Señor, gloria a ti, amado Jesús. Entonces, mantenernos en esa comunión cuando cantamos, cuando le alabamos, cuando le bendecimos, es súper importante y nos conecta más rápido con el Señor. Eso yo me he dado cuenta con los años. La gloria a Dios que pone todas estas cosas en nuestros corazones. Porque a veces pensamos, ay, pero yo no tengo deseo, yo no quiero. Deja que el Espíritu Santo te use y tú verás. Verás la gloria de Dios, como le dijo a Marta. Verás la gloria de Dios. Comienza aunque sea una vez a la semana. Comienza aunque sea una hora al día. Comienza aunque sea una hora al mes. Lo que sea que el Señor te ponga en tu corazón, tú debes de comenzar hoy. Y para esto quiero dejarte ya con el último versículo. Que deseo que se instale en tu corazón, que viva ahí. Porque esta decisión debemos tomarla. Debemos tomar esta decisión. Y para eso vamos a ir a Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 15. Y quiero dejarte con esto porque tú debes de tomar la decisión de vivir en comunión con nuestro Señor. De vivir en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto realmente es para tu ayuda. Esto realmente es para que tú puedas salir adelante y puedas vivir y sobrevivir las dificultades. Un segundito. Para que puedas sobrevivir las dificultades. Porque realmente a través de otras cosas que puedan hacer las personas, no es suficiente. No es suficiente. Podemos decir o creer lo que nosotros queramos, pero no es suficiente. Entonces es importante que te mantenga. Ya sabemos otra vez cómo la vi. Debes mantenerte conectado como la vi. No te quedes en el aire. No te quedes en el que quizás mañana voy a comenzar. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tienes que estar conectado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No te quedes atrás. Realmente los tiempos están difíciles y para poder nosotros, como hijos de Dios, sobrepasar esto, lo que estamos viviendo, debemos de estar en comunión con Él. Entonces la palabra nos dice vuelvo y le digo, Josué 24, versículo 14 y 15. Por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses de sus antepasados que adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipcio, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de sus antepasados, que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amoreos que viven en esta tierra. Pero quiero que sepan, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.
Qué bello es la palabra de Dios. Qué bello es la palabra de Dios. Eso yo quiero que le quede en sus corazones, que realmente el Señor nuevamente le dé revelación, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que su misericordia vaya con ustedes, que el favor del Señor vaya con ustedes, hoy y para siempre. Mil bendiciones. También que la sangre de Cristo le cubra, le proteja y le limpie cada día. Bye bye.